Y continuamos en Voces RCN y recientemente el ministro de Defensa, Diego Molano, desde Israel, habló de Hezbollah y volvió a poner la discusión de presente. Ustedes saben todo el revuelo diplomático que esto originó al mencionar también allí a Irán, pero lo cierto es que esta es una vieja versión que viene caminando desde hace varios años frente a la presencia de Hezbollah en la región. De hecho, en el departamento de La Guajira han sido detectados algunos presuntos integrantes. Desde luego se habla con insistencia de la presencia en territorio venezolano de células de Hezbollah, considerado una organización terrorista. Y para hablar de este tema, tenemos contacto con Joe Ger. Él es experto en temas de seguridad, colaboró con las Fuerzas Armadas israelíes y está en comunicación con nosotros para hablar de este asunto y qué tan serio puede ser la presencia de Hezbollah. Joe, gracias por estar con nosotros en Colombia. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias. Joe, ¿qué tan serio es esto de Hezbollah que lo ha vuelto a poner en la mesa el ministro de Defensa colombiano? Bueno, pues la respuesta corta es que es muy serio. La respuesta larga, que no sé cuánto tiempo tengamos, pero a mí me gusta poner las cosas en contexto. Y para hablar de Hezbollah, necesariamente tienes que hablar de lo que pasó en Irán en 1979, la llamada revolución iraní o revolución islámica, donde básicamente subió al poder allá, se tomó el poder un régimen fundamentalista islámico, encabezado en ese momento por el ayatollah Khomeini. Y bueno, cuando uno entiende la ideología de ellos y su plan de acción, digamos, estratégico, uno puede ahí en ese marco entender a Hezbollah. Te puedo decir, en términos, digamos, que hoy en día son entendidos por todo el mundo porque vimos las atrocidades. Hoy en día todo el mundo conoce, por ejemplo, a ISIS, al Estado Islámico, ¿verdad? Vimos sus intenciones y sus planes y sus ataques y, mejor dicho, su forma grotesca de cortarle la cabeza a gente, etcétera. La ideología de ISIS es básicamente una ideología que ellos quieren. La gran diferencia, primero que todo, con Irán es que ellos son sunitas, ISIS, y ellos básicamente tenían el plan de conquistar el mundo y convertirlo a su versión, digamos, del Islam, ¿verdad? Y ahí la opción para el resto del mundo era o se convierten a nuestra versión radical del Islam o les cortamos la cabeza. Y eso es lo que ellos estaban haciendo de una manera inmediata y de una manera muy desafiante. Ellos salieron diciendo el califato viene ya y lo vamos a tomar y lo vamos a hacer, etc. Tuvieron la suerte de que hubo un vacuum en esa parte del mundo creada en ese momento por el retiro de las tropas americanas del área, etcétera, y muchos otros factores que lo hicieron grande. Pero si tú comparas eso con lo que es Irán y el régimen fundamentalista que hay en Irán, es algo muy similar con un par de diferencias. Una diferencia es que ellos son chiitas, entonces tienen sus diferencias, digamos, religiosas en términos de los califas, etcétera. Y la otra diferencia es que Irán no lo quiere hacer ya. Ellos quieren conquistar el mundo y quieren convertir a todo el mundo a su versión del Islam, pero ellos tienen un plan estratégico que para ellos no les importa si dura 1000 años el proceso. Es un proceso suave y lento, donde básicamente ellos arrancan por conquistar lo que es el Medio Oriente, ¿ok? Y por eso es que en este momento, o pues desde el 79, de hecho, el tema de ataques contra Israel, por supuesto, en los primeros años entre el 82 y el 2000, de hecho, ataques también en la región contra tropas americanas, franceses. Ellos querían tomar una misión de sacar a lo que ellos llaman los imperialistas de esa región, por supuesto, para después apoderar de esa región del mundo, tener influencia, tener la hegemonía de esa parte del mundo, y de ahí saltar a la segunda parte de su plan, que es conquistar el resto del mundo. Ellos, en este momento, han tenido un buen éxito y mucha suerte, ahora también por temas geopolíticos de retiro de tropas americanas, etcétera. Nuevamente se crea un vacío, por ejemplo, en Irak hoy en día, y tú ves que se está aumentando cada vez más la actividad de Hezbollah en zonas como Irak, por supuesto Siria, Líbano, etcétera, y por supuesto inclusive en zonas como Yemen, etcétera, etcétera. Pero tienes al mismo tiempo un proceso que ha ido muy lentamente, lento pero fijo, de poner células durmientes y infraestructura terrorista en Europa y también en Latinoamérica. Inclusive también en Estados Unidos hubo un arresto allá hace unos años. Pero bueno, entonces como estamos hablando ahorita de Latinoamérica, todo esto que ocurrió es en marco de ese es el contexto general, ¿verdad? De ahí
Hezbollah, por supuesto, ha tenido una historia y cuando yo digo Hezbollah, realmente hay que entender que Hezbollah es el brazo largo y de ejecución terrorista internacional de Irán. Básicamente ellos es como quien dice una unidad especial de la fuerza Quds, que es la fuerza internacional de los guardias de la República iraní y básicamente están con esa misión por todo el mundo. Entonces, bueno, de ahí viene que en Latinoamérica han tenido, por supuesto, históricamente mucha concentración o mucha actividad en zonas como la Trifrontera, en zonas inclusive como Maicao en su momento, y por supuesto durante la tenura de Chávez y todavía con Maduro, esta relación que se dio entre Venezuela e Irán, y por supuesto involucró también a Hezbollah. De ahí, las actividades típicamente habían sido más que todo en esas regiones del mundo, como te digo, células durmientes, y al mismo tiempo también como una fuente de financiamiento para ellos. Como ustedes saben, han estado siempre muy involucrados en lo que es, por ejemplo, la Trifrontera, los mercados negros, en años más recientes también cooperación inclusive con narcotráfico, inclusive en Colombia y en México. Así que eso ha sido típicamente lo que hacen, pero al mismo tiempo tienen esta infraestructura para que el día de mañana, cuando esté el momento indicado, pueda también Irán espichar el botón y usar a Hezbollah para crear el tipo de ataques que vimos recientemente en Colombia. Esa presencia... Eso es el marco general. Esa presencia, ¿qué tan activa es en Irán? Porque tenemos entendido que Hezbollah nace, tiene además un momento cumbre, que es la invasión de Israel a territorio líbano, la ocupación de los Altos del Golán y demás, que ya es historia, pero ¿qué tan presente está en Irán? ¿O es un financiamiento simplemente político-militar? La pregunta no es qué tan presente está Hezbollah en Irán, sino al revés, qué tan presente está Irán en Hezbollah. Irán, o sea, Hezbollah, van y vienen los altos funcionarios a Irán todo el tiempo, pero lo que tienes que entender es el nivel íntimo de apoyo ideológico, económico, de entrenamiento, apoyo operativo, ¿ok? Yo te puedo decir abiertamente que la gran mayoría de las embajadas iraníes en el mundo son usadas para fines de cuestiones de Hezbollah. Total, Irán está ahí para ellos, dándoles, por supuesto, en este momento todo lo que necesitan nuevamente para conquistar esa parte del Medio Oriente, para llegar cada vez más y más cerca a Israel. Por eso ahora están tan enfocados también, no solamente en el Líbano, el cual ya básicamente se lo tomaron por completo y de hecho lo quebraron económicamente. También están en Siria y ahora también tienen una presencia muy fuerte en Irak. Acuérdate que desde que salieron las tropas americanas han logrado esa presencia mucho más fuerte de lo que tenían en Irak. Eso no solo para tener ahí, como te decía, fuerza y hegemonía regional, sino también para poderle abrir a Irán un frente directo contra Israel, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que si tú agarras, por ejemplo, la historia de los últimos, estamos en el 2020, últimos 12 años, yo me voy más o menos hacia el 2008, cuando en este tenga y venga es una guerra que lleva años ocurriendo, digamos, debajo del radar, ¿verdad? Por un lado, tienes a Irán que usa Hezbollah para atacar Israel y para atacar comunidades judías en el mundo y otros intereses occidentales. Por otro lado, tienes todo el tema de la búsqueda de Irán de un armamento nuclear, etcétera, y todas las artimañas que han hecho para esconder eso. Y ahí debajo de todo eso hay una guerra de las sombras que realmente no es muy pública, pero en las cuales hay actividades tanto de Israel como de Estados Unidos como otros países para frenar a Irán en esos frentes. En ese contexto, en el 2008, muere un señor llamado Imad Mugnia, que era básicamente el cráneo militar terrorista internacional de Hezbollah, por supuesto muy bien versado en tácticas y en técnicas y en contactos en Irán, gran amigo de todos los grandes líderes del régimen y funcionario de ellos. A él lo matan en el 2008, después de haberlo buscado la Interpol y las agencias de inteligencia occidentales por muchos años, simplemente lo matan. Y esa es una venganza que no se ha vengado, digamos, Hezbollah ante el mundo por este asesinato que ellos atribuyen a Israel. Luego de ahí tienes, por ejemplo, en el 2015 un par de cosas también. Por supuesto, el tema de Nisman, el cual también involucra a Hezbollah.
Ese mismo año matan al hijo de Hezbollah que asumió el poder, que se llama Jihad Mugniya, junto con otros 5 miembros de Hezbollah y un general iraní. Los matan en Quneitra, en una operación básicamente que, nuevamente, en esta guerra de las sombras, trataba de evitar que se forme pues toda esa fortaleza de armamento y de municiones de... Y allí en la frontera, ¿no? Con Israel, muy total, cerca, ¿no? Exacto, ahí al ladito. Luego, ahora mira esto, en el 2018, ya casi termino esta reseñita, en 2018, por supuesto, la gran humillación de Irán cuando Israel le expone al mundo lo que es el plan militar de ellos, y todos se recuerdan de Netanyahu en las Naciones Unidas mostrándole cómo se robaron los archivos militares nucleares de Irán y los mostraron al mundo. Luego el año 2020 es el más clásico, el más importante acá, aparte de la muerte de Imad Mugniya, y es que en enero matan a Qasem Soleimani, quien es el comandante de la fuerza de Quds. Básicamente, Qasem Soleimani se puede incluso decir que era el jefe de Imad Mugniya. A él lo matan, dicen todos que fue una operación americana, pero por supuesto Hezbollah y también Irán se lo atribuyen también a Israel. Luego en abril tratan de dar de baja a Mustafa Mugniya, que es el otro hijo, que también retomó todo el tema de Siria en nombre de Hezbollah. Luego tienes en agosto de ese mismo año esta explosión que ocurrió en Beirut, si te acuerdas, con... en el puerto. Nitrato de amonio. Claro, que ahí también eso involucró completamente a Hezbollah y ellos, por supuesto, callaron bocas con fuerza a diestra y siniestra, así como hicieron cuando asesinaron a Rafik Hariri, el presidente de Líbano. Y luego en noviembre muere Mohsen Fakhrizadeh, quien es el padre del proyecto nuclear militar de Irán. Nuevamente se lo atribuyen a Israel. Y bueno, con esto básicamente tienes ahí una serie de actividades atribuidas a Israel que en el lenguaje de estos grupos fundamentalistas implica una venganza sí o sí. ¿Okay? No lo habían logrado. En el área de Israel no lo pueden lograr, afortunadamente, porque pues, Israel tiene, por su historia, muy buenas defensas, etcétera. Y entonces lo que ellos hacen es buscar blancos que sean o asociados con Israel o del pueblo judío afuera de Israel. Y ahí ves entonces actividad últimamente muy condensada en llevar a cabo ataques, por ejemplo, en África, por ejemplo, en Etiopía, en Europa antes de eso también trataron varias veces. Y en el contexto de todo esto es que yo pongo, o yo entiendo, esta actividad reciente aquí en Colombia, donde básicamente tratan pues de llegarle aquí a un israelí que estaban haciendo negocios y pues tratan de cobrar esa venganza atacándolo a él, y según fuentes también a un americano que estaba también siendo seguido por ellos. Así es como yo veo esta situación. Bueno, ¿qué tan probable es este plan político que usted nos define? Dice que pueden ser centenares de años por parte de Irán en medio de la convulsión política que también viven allí internamente, la crisis económica. ¿Qué tan consolidada ve usted esa teocracia? Bueno, pues el pueblo de Irán es un pueblo que realmente fue secuestrado por este rey fundamentalista del 79. Tú tienes ahí me atrevo a decir, la gran mayoría de gente quisiera ver otro régimen ahí. Quisiera ver un régimen donde, por ejemplo, respetan la vida de las mujeres y no tienes apedrada de mujeres cada semana. Donde, por ejemplo, respetan la vida de los homosexuales y no son tirados de los techos de los edificios o colgados en la plaza pública para que la gente vea. Entonces, la gente ya está, por supuesto, lista hace mucho tiempo para cambiar este régimen. Aunque, por supuesto, cuando tienes un régimen autoritario, fanático, como ese que tienes allá en Irán en este momento, es muy difícil pues que la gente proteste, y inclusive es muy difícil que dejen que periodistas muestren lo que está pasando allá dentro del país, etcétera. Así que es un complicado, ¿no? Yo, de alguna manera, me atrevo a decir que el pueblo iraní está requete podrido, como se dice en Argentina, de este tipo de situaciones, y le encantaría que alguien de afuera les ayudara a quitarse de encima este régimen que lo único que ha hecho es traerles cosas negativas desde el 79 hasta hoy en día. ¿Se puede comparar Irán con Qatar? ¿Con Qatar? Sí. Frente al patrocinio al terrorismo, ¿no? Qatar es... Porque usted sabe por el lado de allá, que el régimen catarí ha sido acusado de apoyar a Hamas, por ejemplo.
Correcto, eso es verdad. Y nuevamente hay diferencias, así como te hablamos antes del régimen hoy de Irán y ISIS, por ejemplo. Ellos son, los de Qatar también son sunnis, y pues tiene la diferencia que no son un grupo radical como lo era o como lo es todavía, porque está cogiendo auge ISIS, o el Estado Islámico, pero sí pues tienen sus elementos también de haber fomentado y ayudado a organizaciones terroristas, así como realmente otros países en esa región, ¿no? Se puede hablar también de Arabia Saudita y podemos irnos a otras regiones, pero ninguno yo creo que ha tenido, la gran diferencia yo creo es realmente en el elemento de fundamentalismo y de radicalismo religioso que tienes en este régimen, que realmente tiene como objetivo estratégico eso que te mencionaba de tomarse el mundo y de convertirlo. Se puede comparar, evidentemente, con otras organizaciones político-militares como Al-Fatah. ¿Es posible equiparar a Hezbollah? Que la gran diferencia con todos estos otros grupos es que, por un lado, realmente tienes en Hezbollah y en su patrón, que es ese régimen fundamentalista en Irán, tienes un nivel de radicalismo islámico, religioso, que no lo tienes tan marcado en otras organizaciones. Y por el otro lado, la gran diferencia es el tamaño. Tú hoy en día, Hezbollah no es un grupito terrorista, sino más, es un ejército. Hezbollah tiene capacidades que son capacidades de ejército-estado y no de un grupo terrorista haciendo ataques improvisados, ¿no? Ellos tienen un mecanismo que lo han ido formando desde el 82, que ha tenido patrocinio y financiamiento de Irán, y que ha tenido también armamento, tanto soviético como chino, como iraní. Así que esto es algo que, es más, me atrevo a decirte que posiblemente gran parte de del equipo, helicópteros, jeeps, etcétera, que dejaron los americanos en Afganistán, ahora que salieron hace poquito recientemente, te aseguro que parte de eso, si no gran parte de eso, llegó a manos de Hezbollah también. Claro. Bueno, pero ellos ya los tenían claro. igual, y tenían también misiles. Sí. Así que es una organización muy, muy bien equipada. Se mencionó en algún momento de Hezbollah sus nexos con la guerrilla de las FARC, cuando existía como franquicia armada. ¿Ahora en Colombia puede haber células de Hezbollah? Sí, yo te mencioné que tradicionalmente lo que ellos están haciendo en estos países latinoamericanos, incluyendo Colombia, es realmente fomentar y mejorar sus operaciones de financiamiento, o sea, hacen negocios con narcotráfico. Entonces, yo sí creo que tienen bastante mano, digamos, con todo este tema a nivel de Colombia, a nivel de México, y nuevamente eso lo usan como una de las fuentes de financiamiento que tienen para mandar de vuelta su dinero a Líbano y financiar todas estas campañas, tanto allá como internacionalmente. ¿Cuál podría ser además la presencia o qué están haciendo hoy por hoy en Venezuela, por ejemplo? En Venezuela, yo como estudiante de las relaciones internacionales de muchos años, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ese caso de Venezuela, Irán, Estados Unidos, a mí me recuerda siempre a lo que fue la crisis de los misiles, al principio de los 60, durante la Guerra Fría, ¿verdad? Entre las tensiones entre Washington y Moscú, que como quien dice figurativamente se estaba mirando al ojo seriamente el uno al otro. Los americanos no se dieron cuenta que le pusieron a pocos kilómetros en Cuba una base llena de misiles, ¿verdad? Y eso creo que es una analogía o algo similar para entender lo que está pasando entre, digamos, Irán, Estados Unidos, inclusive Hezbollah y Venezuela, ¿no? Entonces, durante años, durante todo el gobierno de Chávez, y dicen que nada cambió, inclusive empeoró con el gobierno de Maduro. Se ha estrechado mucho este nexo entre Irán, Hezbollah y Venezuela. Inclusive se hablaba en una época, no sé si sigue eso hoy en día o no, pero se hablaba de 2 vuelos semanales de un jumbo estilo militar muy grande que básicamente viajaba de Teherán a Caracas, parando tal vez en Damasco, y sus contenidos no eran conocidos. No era revisado, no se sabía qué traía, qué se llevaba.
Entonces, pues la gente que estudia estos temas, podemos solo asumir, digamos que lo que estaban llevando allá era armamento, operativos, instructores, ¿verdad? Ujú. Y de pronto, quién sabe qué se están llevando de regreso para Irán. Pero eso es algo que tenía muy preocupado a muchas de las agencias de inteligencia del Occidente. Y nuevamente, ahí yo creo que hoy en día en un Estados Unidos que en este momento políticamente está, digamos, enfocado en otras cosas, pues de pronto se presta para que Irán ponga más presión y más atención a esta segunda base que tiene aquí en Venezuela, aquí cerquita de los Estados Unidos, que entre otras, estamos hablando antes de Israel y del imperio y de todo, tanto Irán como Hezbollah ven a Israel y lo llaman el pequeño Satán, ¿ok? Y el gran Satán es Estados Unidos y el Occidente. Entonces, básicamente, para ellos, nuevamente, en su gran esquema, en su gran plan de conquistar el mundo, es muy cómodo poder tener un frente tan cerca a Estados Unidos, donde el día de mañana, quién sabe qué tipo de ataques suicidas pueden salir de ahí, qué tipo de armamento ya tengan y explosivos, etcétera, inclusive qué tipo de misiles de pronto pueden tener ahí en Venezuela apuntando a Washington. Joe, finalmente, además de la presencia en la Guajira colombiana, donde se ubicaron algunas de estas células, ¿en qué otra región de Colombia podrían estar células de Hezbollah? No, yo hoy en día no te sabría decir. Yo asumo que pueden estar en zonas, de hecho pueden estar en cualquier parte, ¿verdad? Porque hoy en día, como decíamos, usan todas las artimañas de ciudadanía, inclusive pueden tener una cantidad de cubiertas y pueden pretender estar haciendo negocios en diferentes sitios y realmente lo que están haciendo es involucrándose en narcotráfico o levantando información acerca de posibles blancos, como fue el caso ahorita en Bogotá. Así que no te sabría decir en este momento dónde es el fuerte de su concentración, digamos, física, pero uno debería asumir que están por todo lado y espero que las agencias de seguridad del país, de Colombia, pues, cooperen. Realmente todo este tema del terrorismo internacional es crítica la parte de cooperación internacional, ¿no? Yo creo que en este caso que se vio en Colombia también se vio de una forma buena, donde hubo indicios de inteligencia capturados de pronto por las agencias de Israel Unidos y pues fue toda la cooperación con el gobierno colombiano y cómo al final de eso se evitó pues un asesinato y se salvaron vidas y se arrestaron estas dos personas que eventualmente fueron sacadas. Gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Joe Ger, analista militar, sirvió en las Fuerzas Armadas israelíes, conoce muy bien esto a propósito de la discusión que ha saltado, que ha vuelto a relucir de la presencia de Hezbollah en la región y el vínculo que puede tener con el gobierno iraní. Joe, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Un abrazo fuerte. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación. Esta es RCN Radio, nuestra radio.